si nosotros utilizamos este mismo experimento con la luz y lo vemos entonces con un ser, aquí podría ser cualquiera de nosotros, realmente somos seres espirituales. Esa es nuestra naturaleza real, puesto que los cuerpos apenas tienen una duración de un poco de tiempo, unos cuantos años, el cuerpo físico, y desaparece. Y los cuerpos sutiles también van a tener una duración y van a desaparecer, ¿no? Pero mientras se manifiesta, tienen que hacerlo a través de los cuerpos. Es decir, el espíritu solo no se puede manifestar. El cuerpo solo sería como el prisma sin vida, porque también esa luz blanca la podemos llevar, ponerla como vida, como conciencia, ¿no? Viene a ser lo mismo, ¿no? Entonces desaparecería. Tiene que pasar a través de nuestra naturaleza física, emocional, mental y superior. Tiene que pasar a través de eso y muestra entonces condiciones que son todas, están en la naturaleza del espíritu, pero se van a ir manifestando en la medida que nosotros vamos simbólicamente puliendo el prisma, es decir, purificando nuestra naturaleza, eliminando toda clase de vicios, de todas las condiciones negativas del ser y estableciendo las condiciones positivas del ser. Entonces eso es creciente. Nuestro conocimiento, por ejemplo, teníamos algún conocimiento, pero ese conocimiento no es total, entonces puede ser creciente. En la medida que vamos nosotros experimentando, el conocimiento crece, y con el conocimiento puede crecer la sabiduría y la belleza y la compasión y todas las virtudes que nosotros podamos suponer. Entonces, si aquí tenemos nosotros en la luz blanca como el no color, fuente de todos los colores, el no ser, esto debería ser el no ser, tomando en el mismo sentido la fuente del ser. Pero cada uno mantiene una impronta en relación con la luz blanca. Eso es parte de la fuente. Por ejemplo, para nosotros la fuente de la luz es el sol. Los rayos que llegan a la Tierra parten del sol. Cada uno de esos rayos está unido al sol, sale hasta que llega a la Tierra. Cada uno de esos rayos. Ese experimento de la luz a través del prisma se puede hacer en cualquier sitio del planeta. No se necesita que sea en el trópico o en el polo norte o en el polo sur, en cualquier sitio donde exista, donde llegue la luz del sol, se pueden tomar esos rayos y hacer pasar ese haz de rayos de luz por un prisma y se presentará el experimento. En la misma forma, cada uno de nosotros es un rayo de la fuente, del origen de todas las cosas. Cada uno de nosotros somos de la misma calidad de esa fuente. Los rayos del sol son de la misma naturaleza del sol, de la misma naturaleza, exactamente. Las condiciones del sol se van a presentar entonces en los rayos. La naturaleza de la fuente, de la seidad, es el nombre que se puso ese neologismo para mostrar que no es el ser, sino la seidad, el origen de los seres, el origen de los seres, ¿no? Cada uno de nosotros, que es un rayo, es de la misma naturaleza del origen, de la fuente, y por lo tanto debe manifestar las condiciones de la fuente. Todas
todo aquello que nosotros vemos, sabiduría, conocimiento, verdad, todo esto está en la fuente, pero en forma integrada y tiene que verse en forma diferenciada. En el asunto del experimento ese que le decía de volver otra vez a la fuente, ¿ya quedó claro esto? Sí. Todo en el universo está en estado vibratorio. Todo está en estado vibratorio. Las vibraciones son infinitas. Desde, por ejemplo, por una vibración, si nosotros hay una onda, lo que ahora la vemos en otro cuadro, ¿no? Una onda como cuando los niños sacan en una cuerda, ¿no? Y hay una sola onda. En un segundo sería una onda por segundo. Pero si se hace un movimiento más rápido, se pueden tener dos ondas en un segundo. Y si el movimiento es más rápido, se puede tener 3, 4, 5 y 6 ondas por un segundo, hasta miles y millones de ondas por segundo. En una forma infinita. En una forma infinita. El asunto de los colores depende de nuestro órgano de la visión. Nosotros recibimos esas vibraciones. Les decía en la reunión pasada que cuando las vibraciones van entre 32 y 32.000 ciclos, cada uno se diría un ciclo por segundo, son audibles. Pero para eso tenemos un instrumento que es el oído. Nosotros no podemos ver por los ojos, tenemos que oír por el oído. Nuestro instrumento no permite percibir sino esas vibraciones entre 32 y 32.000 aproximadamente. Entonces, si los ciclos son mayores de 32.000, desaparecen como sonido para nosotros, pero no quiere decir que no sigan existiendo, sino que nuestro aparato no las capta. Lo mismo con las de la visión. Ahora, el oído también varía. Puede haber vibraciones que una persona no oye después de llegar a los 32.000 y otra las está todavía escuchando, ¿no? Hay animales que pueden entonces escuchar vibraciones que van mucho más de las del sonido, de las que percibe el oído humano, ¿no? Entonces depende de nuestro instrumento. Y vean ustedes entonces el prisma, el instrumento es importantísimo para percibir el mundo. En un sentido es una maravilla, es una limitación que no podamos oír más, pero por otro lado es una maravilla que nosotros podamos tener esa limitación, porque por ejemplo todas las ondas del radio del planeta están aquí. Si ponemos prendemos un radio y ponemos a sintonizarlo, vemos que están aquí esas ondas, pero no las escuchamos. ¿Qué tal que las escucháramos todas? Sería un caos espantoso, ¿no? El hecho de que no pueda hacer, eso es una protección que nosotros tenemos. ¿Qué hace el aparato de radio? El aparato de radio lo que hace es captar esas vibraciones que el oído no escucha y transformarlas a vibraciones que puedan ser escuchadas. Y lo mismo con las de la luz, con la televisión, por ejemplo. Entonces, hay vibraciones que van de la 10 a la cuarta, entre la 10 a la cuarta y 10 a la quinta potencia, que son vibraciones lumínicas. Nuestro ojo puede percibir eso, pero las que van más allá, en un sentido o en otro, no son visibles. ¿Por qué? Porque nuestro instrumento, el ojo, no las puede ver, pero no quiere decir que no exista. Ahora, ¿cómo percibe el ojo esas vibraciones? De acuerdo con el número de ciclos por segundo
llegan a nuestro ojo, a la retina, las va a elaborar el cerebro, y si aumenta una vibración, el tono ya es distinto. Si aumenta dos, el tono ya es distinto. Sigue siendo, por ejemplo, el rojo, pero el rojo va variando muy poco a poco. Como esas vibraciones son continuas, entonces tenemos toda la gama. En la gama de rojo debe ser de miles y miles de tonalidades, o millones de tonalidades, pero que nosotros no las podemos distinguir. Pero es una frecuencia continua. En la medida que va cambiando el número de vibraciones, el rojo se va volviendo naranja, y así sigue con todas las demás, y tenemos entonces todas las frecuencias. Comenzar con el postulado de que hay una realidad absoluta, esa luz blanca integrada, anterior a todo ser manifestado y condicionado. Es decir, todo ser va a aparecer después del prisma. Esta causa infinita y eterna no se acaba con los pralayas ni nada, sigue existiendo la fuente, siempre. Es la raíz sin raíz que todo cuanto fue, es o ha de ser. Por eso les decía que cuando termine una marcha, lo único que sigue siendo es la fuente. La fuente si no se acaba. En cambio, todo lo manifestado va a estar en un estado de no manifestación. Se volverá a expresar después. Hágase por descontado desprovista de toda clase de atributos. No los puede tener, porque es el no ser. Los atributos son del ser. Los atributos son después del prisma. Es la ceguedad más bien que el ser, y está fuera del alcance de todo pensamiento y especulación. Vean ustedes cómo es importante la analogía, porque nos permite entender un poco más esto que es incomprensible. Nunca entenderemos cómo es esa fuente, pero sabemos que esa fuente es el origen de todo el universo.